Y bueno, pues estamos aquí muy contentas porque tenemos a una invitada de lujo. El día de hoy está con nosotros Cristina Rivera Garza. Ella es la autora de este libro, de un libro que se va a presentar, que se está presentando, El Invencible Verano de Liliana, escrito, como ya le decimos, por Cristina Rivera Garza, que tenemos el gusto de tener el día de hoy, quien nos va a platicar de este libro, que es una excavación a la vida de una mujer libre, una mujer brillante que dejó huella y que pues es una lectura muy interesante para abordar pues el feminicidio de una mujer que se cometió cuando pues los feminicidios estaban completamente invisibilizados, cuando ni siquiera se hablaba de feminicidios en México. Le damos la bienvenida a Cristina. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Cristina Rivera. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Pues si pudieras platicarnos un poco de este libro, de esta experiencia, de estas letras que plasmas tú en este título, en este texto de Invencible Verano de Liliana, cómo llegas a, cómo empiezas a hacer este libro, qué te motiva a escribir pues este texto, este libro, Cristina. Liliana Rivera Garza es el nombre de mi hermana menor. Me separan 4 años de ella. En el julio 16 de 1990, un exnovio de la preparatoria que se negaba a dejarla ir, entró a su cuarto y según testimonios de vecinos y otros, hubo suficiente información para que se girara una orden de aprehensión en su contra. El presunto feminicida, Ángel González Ramos, nunca fue capturado. Una buena parte de mi intención al escribir este libro ahora, casi 30 años después, es exigir justicia para este caso. El libro está hecho en base a un archivo muy rico que mi hermano fue armando acerca de su vida. Era una coleccionista de cosas pequeñas, de notas, escribía muchas cartas, se la pasaba escribiendo recaditos, etc. Y todo eso lo encontré en las cajas de sus pertenencias que nunca habíamos abierto en todos estos años. Entonces el libro, por eso es una excavación, porque está muy basado, hay un trabajo arqueológico aquí, ¿no? De ir rescatando su experiencia en su voz, no tanto en la mía, sino en la de ella propia. Liliana era una ávida lectora y también una escritora constitucionaria, entonces ahí encontramos esta exploración de su vida utilizando sus propias palabras como guía. Exacto. Cristina, la primera parte del libro, que es la que Romina y yo ya alcanzamos a leer, pues es un retrato que llega demasiado porque uno lo siente bastante cercano por los tantos casos que estamos recibiendo a diario de feminicidio, de chicas desaparecidas, de chicas violentadas. Ahorita platicábamos que queríamos preguntarte ¿cómo es esta búsqueda primero de esa investigación que ocurrió hace tanto tiempo? Estamos en la parte en la que pues narras cómo es este clavado en una época en la que no había un feminicidio como tal y se le estaba echando la culpa a las mujeres por cómo se vestían, porque habían bebido, pero que a pesar de eso, a pesar de que ya tenemos una tipificación, y ya hay muchísima información al respecto, pues eso sigue pasando. ¿Cómo sientes tú este regreso a lo que haces en el caso de tu hermana Liliana, pero de sentir que pues tanto tiempo después las cosas siguen casi igual? Mira, este libro, yo no habría sido capaz de escribir este libro sin las luchas históricas de las feministas de antes y de las feministas de ahora, de las jóvenes que salen a la calle a ocupar el espacio público y a denunciar la violencia y a demandar justicia,
Creo que les corresponde a ellas el haber logrado el producir un lenguaje preciso, un lenguaje adecuado para contar estas historias de manera compleja, no de manera estereotípica. El hecho de que en el 2012 se incorporara el delito de feminicidio en el Código Penal creo que es un triunfo. No es lo único, por supuesto. Creo que ha habido una lenta pero efectiva lucha por construir este lenguaje que nos permita ver y enfrentar y luchar contra esta violencia contra las mujeres. Antes a los chiflidos de la calle se les decía piropos, creo que ahora es mucho más adecuado decirles acoso, ¿no? Público. Antes se hablaba de romances de oficina, no de hostigamiento laboral, y creo que es bien importante lo que vamos ganando con el lenguaje. Entonces, yo de verdad no habría podido escribir este libro. Este libro no lo escribí antes, entre muchas otras cosas personales, emocionales, el proceso de duelo, pero también porque era muy difícil contar esta historia sin terminar revictimizando a la víctima, porque el lenguaje del patriarcado es tan hegemónico y es tan poderoso todavía que nos obliga a contar estas historias de una manera injusta y cruel. Entonces, por eso creo que antes que nada mi reconocimiento y mi agradecimiento por la energía y la lucha que han puesto tantas mujeres y tantas familias por crear este lenguaje. La otra cuestión es que, por supuesto, que nos quedan muchas cosas por hacer. La impunidad es la razón por la cual tenemos todavía en la actualidad a 10, 11 mujeres violentadas, asesinadas al día. Es una realidad que, por supuesto, no se ciñe a México, es una realidad, por desgracia, global. En Estados Unidos hay una gran cantidad de violencia contra las mujeres, pero no se utiliza todavía con la frecuencia que lo hacemos en México y en otros países, el término, por ejemplo, del feminicidio, ¿no? Hay un montón de indiferencia, hay mucha indolencia también por parte de las autoridades de antes y de ahora. Creo que ha sido una constante. Y yo creo que por eso es tan importante el contar estas historias y el crear estas redes de solidaridad y de cuidado, porque me parece que es la única manera en que vamos a poder proteger a las siguientes generaciones, ¿no? Lo que otras hicieron, yo lo que siento, lo que otras han hecho por mí, en darme estas herramientas para poder contar de una manera compleja esta historia, pues me gustaría ver este libro como una contribución pequeña para que eso siga pasando, para que podamos tener este tipo de herramientas también en el futuro. Cristina, en tu experiencia, bueno, aquí en el libro, bueno, ya nos comentabas que el crimen en contra de tu hermana ocurre el 16 de julio de 90. Estamos hablando de 3 años antes de que se disparara todo este fenómeno, pues todas estas muertes y feminicidios que ocurrieron en Ciudad Juárez, que es lo que detona y lo que empieza a visibilizar o a ver y lo que detona finalmente estos estudios que determinan que se empieza a luchar por la tipificación, porque se empiecen a visibilizar las víctimas de los feminicidios. A ustedes como familiares, pues les tocó esta época en la que estaba muy normalizado los crímenes pasionales, la revictimización muy normalizada en ese momento. Me imagino que en esos tiempos el proceso de duelo debió ser muy complicado, también debió ser muy complicado el acceder o tratar de acceder a la justicia en ese momento. Han pasado tiempo, ya tenemos una tipificación, ya se habla de feminicidio, hay marchas. Sin embargo, tú, ¿cómo ves? Ya no lo decías ahorita un poco, hay todavía indolencia, insensibilidad, impunidad, que es lo que sigue provocando que estos crímenes continúen, pero además de esto, ¿tú qué retos ves o cuáles han sido los cambios? Además de los cambios, lo que aún persiste a pesar del tiempo, que veas alguna similitud tanto en la sociedad como en las autoridades, que dices tú, ¿cómo es posible que a lo mejor no haya cambiado a pesar de que ya hay una dinámica y una percepción diferente? Hay por fortuna, cuando yo estaba creciendo, cuando me estaba convirtiendo en la escritora que soy ahora, era muy común
desmarcarse para otras, no para mí. Yo nunca tuve problema con eso, pero era muy común escuchar a gente desmarcándose del feminismo, como si el feminismo fuera una lepra, un estigma, una mancha horrible de la que habría que alejarse. A mí me llegaron a decir que si quería que me tomaran en serio, que por favor no dijera que yo era feminista, porque entonces no me iban a tomar en serio mi trabajo, ¿no? Entonces, cosas que ahorita, claro, ustedes hacen la vista así, dicen, pero qué barbaridad. Eran cosas más bien comunes y de la vida cotidiana, y historias como esas hay muchas. Y yo creo que mucho de los años que ha llevado este duelo, de lo que cuesta levantar las capas de la experiencia y ver toda esta historia, pues tiene mucho que ver con una impunidad que sigue siendo tremenda, alarmante, ¿no? Nos lo dicen las cifras, no es algo que yo esté tratando de exagerar. El número de feminicidas que finalmente son atrapados y que tienen que enfrentar a la justicia es mínimo, ¿no? Entonces, por eso, para mí, el libro, que es esta excavación en la vida de mi hermana, en la que quiero que Liliana sea Liliana, no solo la víctima, pero también ella, la mujer, la complejísima, adorable, adolescente y joven, que nos fue arrebatada, ¿no? Me interesa que esta historia llegue a la casa de la justicia, que el caso de Liliana se vea envuelto por el lenguaje de la justicia. Yo creo que la escritura es una parte del proceso, ¿no? No es todo, pero creo que puede ayudar. Y hemos incluido en este libro la fotografía del presunto feminicida. Tiene nombre, se llama Ángel González Ramos. Hemos abierto una email con la editorial, el principio de verano de Liliana, @gmail.com, por si alguien tiene información, lo ha visto, nos puede dar tips. Es muy difícil, como bien lo sabes, es desesperante. El primer capítulo de este libro es este recorrido, apenas el inicio de un recorrido en los laberintos de la justicia. Debo de decir que cualquier lado que me he parado me ha tratado muy bien, con una gran amabilidad. También debo decir que es un proceso que requiere de una paciencia a toda prueba. Es un proceso que tantas madres y tantas familias han recorrido, pasillos que se ven gastados de la cantidad de zapatos, de la cantidad de pasos que se han dado ahí. Nosotros en mi familia lo seguimos recorriendo. Creo que el final último tiene que ser el cumplimiento de la justicia. Para eso está el libro, para hacer ese llamado, para exigir esa justicia. Claro, ahorita tocaba un punto importante que es el asunto de las familias. También veíamos aquí al inicio del libro que menciona usted a Lesbi Berlín, que también es uno de los casos que pues nos estremece mucho a todas, está tan reciente, lo sentimos tan cercano. ¿Cómo ve usted esa situación entre en las mismas marchas, en los círculos más cercanos? Abrazar a las mamás que marchan por sus hijas se convierte en algo muy emocionante porque se convierten como en las mamás de todas, ¿no? ¿Cómo es esta situación con la familia, Cristina? ¿Cómo se lucha? O sea, se sale uno de la tristeza de la pérdida para reclamar justicia. ¿Cómo se le hace o qué palabras hay para eso? Qué bien que menciones el caso de Lesbi, porque para mí fue un caso, un parteaguas. El estar ahora en contacto con la fiscal Sayuri Herrera, para mí, la verdad, ha representado además de lo que es en términos de justicia de manera personal, es algo que le agradezco mucho el acompañamiento que nos ha hecho en las últimas fechas de este caso. Y lo que puedo decirte es que yo he estado fuera, no he estado en esas marchas, pero el abrazo me llega, el lenguaje me llega, este despertar y este látigo de electricidad que se siente cuando se consigue algo, cuando ves la valentía de estas mujeres, enunciar los nombres, demandar, es realmente
el latigazo de electricidad, no sé de qué otra manera llamarlo, es enorme. Lo mismo me sucedió cuando empecé a ver el performance de este grupo de La Tarea, la frase esta que cito mucho en el libro, no era su culpa ni dónde estaba ni cómo vestía, ¿no? Que son cosas que uno sabe intelectualmente y que uno ha oído y con las que está de acuerdo, pero oírlo en ese momento, con esa voz, en todos los idiomas en que se tradujo, para mí fue un abrazo, un acompañamiento, un acicate también, algo que me permitió decir, este libro que he intentado escribir tantas veces y he fracasado tantas veces en escribir, ahora sí lo puedo hacer. Ahora sí tengo todas estas palabras y siento que hay este abrazo, esta capacidad de conexión que es profundamente necesaria. Nosotros que hemos vivido, te hablo de mi familia, que hemos vivido este duelo por tantos años a solas, creo que no hay soledad más grande que no tener lenguaje, que el único lenguaje disponible para contar una historia sea un lenguaje que está en contra de ti y en contra de tu hermana asesinada. Entonces, por eso no es menor cuando digo que lo que a mí me ha permitido finalmente escribir este libro son estas luchas, lo digo en el sentido más honesto y más básico. Sin esa palabra, sin esa escucha, sin esa movilización, uno no puede enfrentarse solo a esta violencia estructural y esta desigualdad estructural. Hay un lenguaje que está continuamente ocultando una violencia que por lo tanto es tan difícil ubicar y tan difícil luchar contra ella, ¿no? Entonces, claro, ese es un abrazo que se siente y un abrazo que se siente también a la distancia. Claro. Cristina, además de estas luchas, de este abrazo y esta conexión que mencionas, ¿qué otras fortalezas o qué más te ha fortalecido para poder escribir y en este duelo y para escribir este libro que tú ya habías mencionado? Ha sido difícil, ha tenido un proceso largo. Además de esto que ya nos mencionabas, ¿qué otras fortalezas has tenido? ¿Qué más te ha fortalecido para, pues con este tiempo, estar ahí todavía al pie de cañón y seguir exigiendo justicia? Y al respecto, no sé si si venga a colación o te pueda preguntar si el proceso aún está abierto o si sigue abierto ahí con las autoridades, si se va a reinvestigar o cómo es, cómo te han atendido ya en materia de investigación las autoridades. Seguimos en la búsqueda. Yo creo que parte de poner este libro ante los ojos de los lectores es una indicación de que seguimos en la búsqueda. Ha habido muchos apoyos en todo el proceso. Me refiero a este libro. Yo he estado hablando por mucho tiempo ya de algo que he llamado escrituras desapropiativas y escrituras comunalistas. Esencialmente, en síntesis, escrituras que están muy conscientes de la participación de textos y experiencias de otros en su propio quehacer, ¿no? Y yo creo, le agradezco profundamente también al tiempo y a la memoria de los amigos cercanos de Liliana, de sus compañeros de equipo, de sus profesores, de los conocidos, de los familiares, que se han comprometido, que han aportado, ¿no?, a toda esta historia, la fortaleza de mis padres, su capacidad también de decir, esto es algo que tenemos que hacer, ¿no? Conforme pasa el tiempo, uno piensa mucho más en su mortalidad, en las misiones que tiene pendientes, y yo creo que esta es, no digo que ya fue porque aquí está el libro, todavía es una misión porque falta precisamente que se cumpla la justicia. Entonces, seguimos en el proceso de investigación, eso es lo que puedo decir. Es un proceso largo, pero por eso es importante hacer todas estas conexiones y lograr estar con otros en este proceso. Y para mí ha sido realmente lo único que me ha permitido seguir adelante.
Perfecto, Cristina. Por último, si nos puede contar cómo va a estar las presentaciones de libros, si ya está en venta. Está muy recomendable. Yo no voy a mentir, obviamente no lo he terminado de leer, pero ya me hizo soltar alguna lagrimita, sobre todo justo en una línea en la que usted escribe que nos preguntamos si Liliana y Lesbi estarían bailando juntas hoy, ¿no? Pero sí, está muy bueno el libro, y cuéntenos, por favor, cómo va a estar lo de la presentación, la venta. Mira, pues yo lo que sé es que el libro ya se está distribuyendo, me han llegado muchísimas, ya sabes, fotos, recados, he tenido la fortuna de personas a las que había tratado de localizar que no había podido localizar, amigos de Liliana desde la secundaria, por ejemplo. En fin, hay una distribución que me parece bien importante, y lo que vamos a hacer presentaciones, el libro debe de estar disponible físicamente ya en muchos lugares, no solo de la Ciudad de México, sino del país. Pero sí, hemos hecho otras cosas con la editorial. Por ahí hay una playlist con las canciones favoritas de Liliana. Lo pueden encontrar en Spotify, con el Invencible Verano de Liliana, igual. Y no me quiero despedir sin recordarles eso, que esta es una escritura comprometida con cambiar el estado de las cosas, con explorar críticamente el estado de las cosas. Hay muchas cosas que tenemos que mirar a la cara y decir su nombre. Entonces no me quiero despedir sin decirles que seguimos en la búsqueda de que se cumpla la justicia, y una vez más hay un presunto feminicida libre. La fotografía está en el libro, es la fotografía que salió en la prensa hace 30 años en su momento, y tenemos vía de comunicación, invencibleverano@gmail.com, si hay cualquier tipo de pista o de información que puedan compartir con nosotros. Claro, sí. Pues sí, ahí lo tienen ustedes, y es muy importante que se vea esta foto y también llamado de justicia, que de verdad esperamos que pronto puedan encontrar esta justicia, y que pronto se pueda dar con indicios, o que se encuentren rastros para dar con el paradero y con el indicio de esta persona, y que puedan acceder a la verdad y a la justicia. Cristina Rivera, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy en esta entrevista. Les recomendamos el libro, que también lo pueden, me imagino que también está disponible para comprar en las plataformas de ebook, y también en las plataformas de Android. Así que lo invitamos para que también una manera de apoyar a buscar justicia a estas voces que dan, a estas escrituras que dan voces, pues es también comprando y adquiriendo para pues así poder llegar a más personas, y que esto pueda abrir un poco más el marco de la búsqueda, de esta búsqueda de ustedes por justicia. Cristina, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes, gracias por las preguntas y gracias por la lectura. Eso es tan importante. Que tengan un buen día. Gracias, Cristina, un placer, de verdad. Gracias.